Hola, ¿qué tal? Soy Arlet Vargas y vamos a hablar sobre la gobernabilidad. El concepto de gobernabilidad viene muy relacionado con el término de gobernanza. Para poder entender la gobernabilidad, veamos la siguiente lámina. El escenario internacional va a ser fundamental para comprender el concepto de la gobernabilidad. El escenario internacional actualmente va a estar inmenso con tres conceptos importantes: la globalización, el globalismo y el cosmopolitismo. La globalización es justamente este fenómeno que va a incluir factores económicos, factores políticos, factores sociales, en los que los países van a tener una interrelación más cercana cada vez a través de las tecnologías de la información y comunicaciones, y la sociedad de la información y el conocimiento comienza a ser relevante para que el fenómeno de la globalización se lleve de una manera cotidiana. De aquí que, como pueden checar en la lámina, empieza a haber una convergencia de las sociedades y culturas y se empieza a vislumbrar al Estado-nación desde un nivel internacional. Pero, ¿qué existe al lado del término de globalización? Existe el término de globalismo y cosmopolitismo. El globalismo no es lo mismo que globalización. El globalismo empieza a confluir dentro de la organización, dentro de la globalización, manifestando que debe haber una reducción de procesos políticos y económicos y que tiene que existir un modelo financiero uniforme y universal. Es decir, el globalismo está incluido en la globalización. Por otra parte, el cosmopolitismo, en donde no hay polaridades del interior ni del exterior. No existen fronteras entre lo nacional y lo internacional. Los ciudadanos que conforman a una sociedad ya no solo van a conformar a una sociedad propia del Estado-nación, a una sociedad nacional, sino también van a conformar a una sociedad internacional. Somos ciudadanos del mundo, somos ciudadanos globales, somos cosmopolitas. De aquí que lo que puede impactar en un país, en cualquier problemática, también va a impactar en todos los países de la misma región e incluso en todos los países del mundo. Por lo tanto, el multilingüismo, la confluencia y la simultaneidad de las culturas van a ser fundamentales para el cosmopolitismo. ¿Y qué tienen que ver estos tres conceptos con el término globalidad? Pues justo eso, que este es el escenario en donde se van a empezar a dar las relaciones entre los estados de cada uno de los países y la sociedad nacional y la internacional. De aquí que la gobernabilidad va a tener diferentes tipos, como va a ser la gobernabilidad global o una globalidad nacional o una globalidad, de hecho, local. El término gobernabilidad va a definir la manera de ejercer el poder y se aplica a diferentes niveles, como lo pudimos ver en la diapositiva. La gobernabilidad nacional, por ejemplo, se trata del modo de funcionamiento y los procesos de la toma de decisiones en las instituciones estatales a todos los niveles, el regional, el local, así como las relaciones del Estado con los ciudadanos y ciudadanas y el sector privado. Es esta parte de las redes de gobernanza. El marco legal y político nacional también se va a determinar por factores internacionales que deben ser mejorados. ¿Ya vieron por qué es importante el escenario internacional? Y esto va a cobrar aún más importancia en los países en vías de desarrollo, los cuales tienen pocas posibilidades de progresar en un contexto internacional que los desfavorece y los excluye del poder y los mercados.
A todo este conjunto de relaciones entre los países, entre los estados de cada uno de los países y la sociedad internacional, se va a denominar gobernabilidad global. Los principios de la gobernabilidad justamente van a ser la rendición de resultados, la transparencia, el acceso a la información. La rendición de resultados en la gobernabilidad corresponde al control del poder que se ejerce en el seno del Estado y la sociedad. Esto supone, por una parte, la obligación que tiene el responsable de explicar sus decisiones y, por otra parte, el deber de las instancias de control de recompensar los buenos resultados y sancionar el abuso del poder. La rendición de resultados necesita una clara definición de las funciones, tareas y reglas de funcionamiento de las instituciones públicas y privadas. En la gobernabilidad, la transparencia implica que el público en general, o como mínimo, los directamente afectados en alguna problemática, en algún requerimiento o en alguna necesidad, dispongan de la información sobre los fundamentos y los criterios de decisión del Estado, los motivos de las decisiones adoptadas y las disposiciones previstas para su implementación y todo lo que se sabe acerca de sus eventuales efectos. Otro elemento importante dentro de la gobernabilidad es la no discriminación, lo cual significa que ningún grupo debe ser excluido del poder y de los recursos. Esto supone la necesidad de establecer políticas públicas activas para integrar a los grupos excluidos o marginados. El principio de no discriminación debe aplicarse de manera explícita a reducir las desigualdades entre hombres y mujeres, es decir, equidad, entre la población urbana y rural, o entre grupos étnicos, es decir, el pluralismo y la diversidad son fundamentales en la gobernabilidad. Otro elemento fundamental en la gobernabilidad es la participación. La participación implica que todos los grupos de la población puedan tomar parte en los procesos de decisión política y social que les afectan. Esto significa que existen espacios abiertos a la confrontación de opiniones y de interés expresados por diferentes grupos y que se tomen en serio sus opiniones en la toma de decisiones. La eficacia fundamental en la gobernabilidad, lo cual implica que los recursos financieros y humanos tienen que ser usados de manera óptima, es decir, que el objetivo debe fijarse en función de los recursos o que los recursos deben adaptarse al objetivo fijado, sin derroches, ni corrupción, ni retrasos. Actualmente existe un consenso de que la gobernabilidad es una de las condiciones necesarias para el desarrollo de un país. El Estado juega un papel clave y central, determinando las reglas de juego, haciéndolas respetar y aplicando sus recursos al servicio de toda la población. La gobernabilidad permite el buen funcionamiento de un Estado al servicio de sus ciudadanos. Los poderes públicos deben velar para que toda la población tenga acceso a los servicios públicos principales y para que los ciudadanos puedan participar de manera activa en los procesos de decisión del gobierno. Entonces, teniendo toda esta información, la gobernabilidad también consistirá en la interacción entre el Estado y otros actores, como la sociedad civil, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales, que pueden servir de contrapoderes. Esta cubre el conjunto de mecanismos, procesos e instituciones por las cuales los ciudadanos organizan sus intereses, van a ejercer sus derechos y obligaciones y arreglan sus diferencias. Por eso la gobernabilidad está muy relacionada con la gobernanza. Hay 5 principios hacia los cuales se debe tender un Estado para implementar la gobernabilidad. La rendición de resultados es un principio. Vean cómo la rendición de resultados y la transparencia no solo ocupa el lugar del principio, sino también el fin
y luego también aparece como un valor, ¿no? Porque finalmente son temas fundamentales en las agendas nacionales e internacionales a nivel mundial, ¿no? La transparencia, la no discriminación, la participación y la eficacia. Estos principios que vimos con anterioridad son los que van a fortalecer las relaciones que existen entre el Estado y la sociedad. Estos principios van a fortalecer también la capacidad del gobierno para atender los requerimientos de la sociedad, que es su fin. Estos principios provienen del sistema de valores de los derechos humanos universales e indivisibles y legitima la promoción de la gobernabilidad. Estos principios los tenemos que considerar como 5 lentes que nos van a permitir visualizar y analizar las actividades del Estado bajo ciertos ángulos prioritarios, bajo ciertas perspectivas. Estos principios se inscriben en la noción fundamental del Estado de Derecho. Existen diferentes niveles de gobernabilidad. Hablamos de la gobernabilidad global, que sintetizaremos como las instituciones, normas y nuevos mecanismos de la cooperación al desarrollo que van a permitir un trabajo continuo sobre los retos mundiales que atraviesan las fronteras nacionales. La gobernabilidad global se constituye principalmente por 2 elementos. La gobernabilidad internacional, que abarca la aplicación de los principios de gobernabilidad en las relaciones entre los diferentes actores internacionales, estados y sociedad civil, y la gobernabilidad institucional, que está orientada hacia las modalidades de funcionamiento de las instituciones internacionales, como las organizaciones de Bretton Woods y Naciones Unidas, que van a estar interactuando para conservar justamente el estado de seguridad internacional de la esfera global. El concepto de gobernabilidad global ha dado lugar a controversias en el marco de debates sobre la globalización. Esta noción provee instrumentos para analizar la dinámica de la globalización para constituir nuevas constelaciones de actores activos en la escena política internacional y para concebir al mismo tiempo instrumentos de reforma política y estratégica que sirvan para modelar esta globalización. El concepto de gobernabilidad global intenta integrar los regímenes internacionales como pilares de la cooperación internacional en una arquitectura global. Los estados son cada vez más interdependientes y pierden autonomía. No obstante, siguen siendo los actores principales de la política internacional y constituyen los pilares de la arquitectura de la gobernabilidad global. Son cada vez más inducidos a trabajar con grupos de la sociedad civil. La globalidad global no significa gobernabilidad mundial o Estado mundial. Las dimensiones principales y los principios que definen la gobernabilidad, como la rendición de cuentas, transparencia, participación, no discriminación, eficacia, deben ser incorporados en todos los sectores y programas de actividades. Por ejemplo, en los programas de salud, en los programas de educación, en los programas de desarrollo rural. De este modo, la gobernabilidad se va a convertir en transversal. ¿Por qué? Porque está ocupando todas las temáticas o todos los sectores fundamentales y estratégicos de los estados. Los derechos humanos son tema prioritario en la gobernabilidad. La gobernabilidad y los derechos humanos se refuerzan mutuamente. Ambas nociones se basan en los principios de participación, transparencia y rendición de cuentas, pero sobre todo en el de no discriminación. El enfoque basado en los derechos implica, por un lado, la noción de ciudadanos responsables que tienen derechos y deberes, así como de un Estado que tiene obligaciones en cuanto al respeto, protección y realización de los derechos de sus ciudadanos. Estos derechos y deberes se pueden respetar y fomentar de manera duradera si existe una legislación adecuada e instituciones y procesos políticos, administrativos y de gestión
que funcionen de manera satisfactoria. Entonces, la gobernabilidad transversal únicamente es posible si existe un mejor equilibrio de oportunidades entre los hombres y las mujeres, es decir, equidad de género. Reforzar la gobernabilidad como tema transversal implica, pues, la promoción de una gran política de equidad de género. El principal punto de partida del enfoque de los derechos humanos es el individuo. El del enfoque de género van a ser las relaciones entre los hombres y las mujeres, mientras que el principal punto de entrada de la gobernabilidad como tema transversal serán las instituciones, en particular las estatales. En los tres casos, la conexión entre la sociedad y el Estado constituye un elemento primordial. El apoyo sectorial contribuye también a una mejor gobernabilidad. La experiencia ha demostrado que las mejoras en la gestión de los asuntos públicos en un sector como el educativo tienen efectos positivos sobre los otros sectores. De aquí, repito, que se tiene que ver a toda la organización como un sistema abierto, en donde confluyan estas relaciones no solo al interior de la misma organización o al interior de un mismo estado o al interior de las relaciones que se dan entre los países, sino también en las relaciones que se dan hacia el exterior y en relación a esto. Para ello, me gustaría decir que, por ejemplo, Manuel Castells habla de la sociedad en red. Se tienen que empezar a generar estas redes de comunicación entre los diversos actores internacionales y nacionales, lo cual va a fortalecer una gobernabilidad desde la local hasta la global. Entonces, de acuerdo a Luis C.F. Aguilar, podemos definir que la gobernabilidad tiene como foco práctico y cognoscitivo al gobierno, a su actividad directiva, no al Estado ni a su constitución política, ni tampoco a la estructura del sistema social o económico. La gobernabilidad denota la posibilidad o probabilidad de que el gobierno gobierne a su sociedad. La ingobernabilidad, por lo contrario, es la posibilidad de que el gobierno deje gobernar a su sociedad o no la gobierne, pero connota que la probabilidad o improbabilidad de gobernar se deriva de la capacidad o incapacidad del gobierno de dirigir a su sociedad. El enfoque de la gobernabilidad es estrictamente gubernamental y se va a referir a condiciones y comportamiento del gobierno. La ingobernabilidad es una probabilidad real y aún inminente en las democracias de las sociedades avanzadas, pues los gobiernos, debido a su patrón directivo, han agotado sus capacidades legales, físicas, administrativas y políticas de respuesta a las demandas sociales, con el efecto de generar inconformidades, cuestionamientos y deslegitimaciones. Me gustaría concluir diciendo que la gobernabilidad afirma que un gobierno capaz es suficiente para la conducción de la sociedad. La dotación o redotación de capacidades al gobierno democrático es la condición necesaria y suficiente para que se esté en aptitud de gobernar. En gran medida, lo que llamamos en estos años reforma del Estado tiene un foco gubernamental y consiste en otorgar capacidades a los poderes públicos de un gobierno democrático con problemas. La capacidad de gobernar se muestra y valida en los resultados reales que producen las acciones que ejecuta el gobierno. La gobernabilidad, como otro concepto que es el de gobernanza, va a ser fundamental para el desarrollo de los estados. Gobernabilidad y gobernanza, repito, son términos que van de la mano. La gobernanza es pos a la gobernabilidad. Primero se dan las relaciones entre el Estado y la sociedad y cómo se atienden estas necesidades de la sociedad hacia el Estado para poder llegar a la gobernanza. Relaciones horizontales. Al buen
gobierno. Ambos conceptos, repito, se pueden plasmar desde el nivel micro, es decir, desde el nivel personal. Los podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Podemos tener gobernabilidad y gobernanza desde nosotros mismos, desde nuestra familia, a partir de una organización, a partir de un país, de un estado y a nivel internacional. Reflexionen, por favor, sobre estos dos conceptos fundamentales para el desarrollo del Estado. Muchas gracias.